Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva cita de Va de Golf que tiene muchos contenidos, muchos torneos, muchas noticias que os vamos a contar como siempre con Carmela Fernández Piera y con Hugo Costa, que hoy sí, hoy nos hemos llamado por teléfono y hemos dicho, a ver, vamos a vestirnos de una vez bien con todo lo que nos manda Pink, que es ropita de verano fresquita para no pasar frío y nada, pues aquí de azul. Hoy hemos elegido el azul, Carmela, para disfrutar de unos días en los que todavía tenemos esa resaca del PGA Championship y ese dominio absoluto de Scottie Scheffler, que yo sé que te gusta a ti mucho lo del giro de pie ese que tiene tan tremendo, ¿no? Ese bailecito. Ese bailecito tiene, final, pero que ya imitan los niños. Pero que le funciona. Es verdad, es verdad. ¿Te gustó la victoria de Scottie Scheffler o no es muy Scottie Scheffler de tu...? Hay que variar un poco, no sé, no me convence, yo soy más de Rory. Eres más de Rory, ¿no? Soy más de Rory. Tengo ganas de verle ahí semana a semana como nos hace Scottie Scheffler. Es que ya empieza a ser un poco agotador. Pues me parece que te queda bastante, ¿eh? Hugo estuvo allí viendo el torneo, Hugo, este nuevo Major, el segundo de la temporada, y un Scottie Scheffler que no ha dado cuartel a nadie, ¿no? Bueno, pues la verdad que fue dominio de Scottie Scheffler. Jon Rahm y Bryson DeChambeau un poco fueron los únicos que parecía que podían alterar, ¿no?, de alguna forma ese dominio que extendía el tejano. Y bueno, la verdad que el sueño nos duró 11 hoyos aproximadamente. Hizo lo más difícil Jon Rahm, que fue esa remontada, pero claro, desgraciadamente... recuperar 5 golpes. Sí, desgraciadamente llegó esa parte del recorrido clave donde no pudo aprovechar los hoyos claros de Verdi, ¿no?, que tenía Jon Rahm por delante, 14 y 15, y ahí es cuando, como suele ser habitual, ¿no?, Scottie Scheffler huele un poco la sangre de su rival y se tira a yugular, y fue cuando dejó el torneo sentenciado. Otra victoria sencilla la semana siguiente, ¿no?, la semana pasada ganaba el Memorial, y bueno, 3 victorias y de nuevo el dominio de Scottie Scheffler. Yo a día de hoy, fíjate, si hay que escoger el jugador del año, todavía queda mucho, evidentemente, pero tendría mis dudas, ¿no? Probablemente McIlroy tiene más sentimiento lo que ha ganado, ¿no? Ganar el Master, ganar el de Players, pero es verdad que lo de Scheffler, y me temo que no va a ser lo único que haga este año. Es verdad que hay gente que dice que claro, lo de Jon Rahm, que estuvo fenomenal y que recuperó esos 5 golpes al principio, Carmela, pero que luego como que se desinfló, ¿no? Que vio cómo no podía, y que eso puede ser debido pues a estar en el lead, ¿no? Esa falta de lucha, de competición semana a semana. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Un poco sí, está compitiendo muy bien, que duda cabe que bueno, pues estaba allí para ganar. Pero es verdad que esa cuarta vuelta al máximo nivel le está costando, lo está demostrando. O sea, no es que yo tenga ninguna teoría, es que lo está juega buen nivel el último día, pero los primeros igual no arranca con fuerza, ¿no? Exacto, frente a un, bueno, pues Scottie Scheffler, que es que está ganando todos los torneos que ha ganado este año de largo, con 3-4 golpes de margen. O sea, ahí Rahm va pues, un poco al empate, a forzar a llegar a Scottie. De verdad, es que es lo que hay. Y es que no solo eso, sino que después del PGA pues llegaba el Memorial, el torneo de Jack Nicklaus, ahí Scottie Scheffler otra vez, y además defendiendo título, otra vez, pues conseguía la victoria. Ya lleva 3, además, incluido ese mes de retraso en la preparación, ¿no? Que si no hubiera amasado ahí con la copa, igual ya tenía 4 o 5 victorias. Tengo un poco la sensación que está mudando el golf en tenis, ¿no? Es decir, antes era un deporte que daba más sorpresas, que había jugadores que de repente ganaban, y ahora se lo reparten entre 3, ¿no? Da un poco esa sensación. Evidentemente hay otros jugadores que han ganado este año, pero el dominio es apabullante, ¿no?, de Scottie Scheffler, también de Rory. En fin, que habrá gente que le guste esto más, habrá gente que no, que prefiera también que haya lugar para de repente otro tipo de historias y otro tipo de ganadores, pero bueno, es lo que nos toca vivir, este dominio, y yo creo que los norteamericanos, encabezados evidentemente por Scottie Scheffler, están reaccionando, ¿no?, de cara a la Ryder Cup, porque empezó muy bien los europeos el año y ahora parece que están intentando, bueno, pues con estas victorias llenar algo de moral, ¿no?, al equipo americano para la cita de Bethpage. Oye, en este resumen del PGA, lo último, lo de los drivers, ¿no? De esa polémica que se ha montado, hubo también con esa situación, ¿no?, de test previo de algunos jugadores, algunos que dicen que habría que ser para todos. El Characteristic Time, que se llama, que es lo que ahora mide
mide la legalidad o no de los drivers, ¿no? Es lo que testean, que era lo que en su momento, os acordaréis, llamaban coeficiente de restitución. Sí. Que era un poco la capacidad que tiene la cara del palo de hacer efecto trampolín para devolver la bola, ¿no? Antes se medía de otra forma y ahora se mide en tiempo, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pase la bola en la cara del palo... Pegada a la cara. Es como si nos imaginamos más visualmente una cama elástica, ¿no? Cuanto más tiempo la bola caiga en la cama elástica, más impulso al salir tiene. Pues con el driver pasa un poco igual, ¿no? Entonces, se mide en milisegundos y hay un baremo, ¿no? Que si te pasas de esos milisegundos se considera que el palo es ilegal. Entonces, bueno, sabemos que en el PGA Championship pues, se declaró ilegal el driver de Rory McIlroy, nos enteramos a posteriori que también el de Scottie Scheffler, tuvieron que cambiar de palo y se ha abierto aquí un pequeño melón porque a mí lo que me da la sensación es que no está muy profesionalizado el testeo de los drivers, es aleatorio, escogen a 30 jugadores, también Lucas Glover comentaba que cuando te toca das el driver que no vas a usar y te testean ese driver. Das el de reserva. Sí, es un poco extraño todo y dados los millones que se mueven en este deporte, lo profesionalizado que está, ahí me resulta bastante chocante que esto no esté mejor organizado. Bueno, si hay un test que sea para todos, ¿no, Carmela? Efectivamente, y que no se meta así de randón. Claro, se quejaba y de hecho luego Rory McIlroy que no dio ni una declaración en toda la semana y le preguntaban y él no quiso. Ahora llega el US Open, Carmela, que es el tercer major de la temporada, con poca presencia española, también casi con los mismos protagonistas y no sé si Scottie Scheffler va a ser favorito otra vez para ti. Bueno, lo será para mí y para todo el mundo. Con esta racha que lleva, pues lógicamente estará entre los que más gente hayan apostado. Y Rory McIlroy, pues también, lógicamente. Pero bueno, ahí vamos a tener a Jon Rahm y a José Le Ballester. Y yo creo que hay que soñar un poquito, ¿no? ¿Hay muchas diferencias entre el PGA y el US Open, Hugo, o no? ¿Cuáles son? Sí, yo diría que sobre todo depende de la sede, aunque el US Open, la USGA ya ha decidido un poco acortar la rotación y dejarla en 4 o 5 campos de momento, ¿no? Campos que sabe que le van a dar garantías, de campos con prestigio, campos con historia y campos sobre todo que van a generar problemas a los jugadores. Este año toca Oakmont y además por las noticias que nos llegan, ¿no? Y nos van comentando compañeros allí y tal, parece que va a ser una versión de Oakmont pues muy fiera, sabiendo que probablemente sea de los 2-3 campos más duros de toda la rotación del US Open. Fundamentalmente yo diría que eso, ¿no? Una preparación del campo espectacular y rozando los límites de la jugabilidad, ¿no? Pues lo de siempre, mucho rap, campo muy duro, greens muy rápidos. Dependerá también de la madre naturaleza, de lo que llueva o no viento, llueva, de la lluvia. En los días previos, para que el setup del campo sea más o menos duro, pero en principio la intención de la USGA pues es eso, que el resultado ganador pues no pase mucho el bajo par, un resultado ganador -3, -4, eso es lo que busca un poco. Ahí sí tenemos una victoria española, ¿no? La única que Jon Rahm consiguió en el US Open después del Masters, son los 2 majors que tiene Jon Rahm y no sé qué podemos esperar del de Barrica. Bueno, yo creo que está jugando bien. Nos queda un poco a todos la incógnita, como bien decía Carmela, de si la preparación del LIV es la idónea y en los momentos de la verdad eso está jugando una mala pasada, ¿no? a Jon Rahm y lo del PGA fue un mero accidente o una circunstancia del juego o simplemente es que falta ese callo competitivo que Jon Rahm siempre ha tenido, porque no hay que olvidar que aunque tú mismo no seas consciente, es que probablemente estamos hablando de esto y Jon Rahm no sea consciente, ¿no? Pero es verdad que en el subconsciente, pues, por continuar con esta teoría, ¿no? Pues estar jugando 14 torneos al año, luego los majors, pero 14 torneos al año, juegas 3 rondas, no hay corte y además no te estás midiendo con los mejores jugadores del mundo, porque indudablemente ahora mismo Rory McIlroy y Scottie Scheffler son la referencia y bueno, eso tiene que motivar, ¿no? Jon Rahm me imagino que cuando vea pues, en casa el Canadian Open, a Rory McIlroy, el año pasado el Memorial, el torneo que ganó una vez Jon Rahm y estuvo a punto de ganar otra, pues se subirá por las paredes diciendo, me gustaría estar ahí, ¿no? Compitiendo 4 rondas. No lo va a verbalizar nunca, evidentemente, pero por lo menos hasta ahora, pero es cierto que yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Que falta un poco eso, porque es verdad que se juntan los mejores, se juntan 4 veces al año, no hay más. En cualquier caso, Carmela, Jon Rahm va a ser favorito y José Le Ballester, su objetivo será pasar el corte, me imagino, ¿no?
Pues yo creo que está apuntando alto, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a contar como aquí. profesional, hay que decir que lo Claro, lo va a jugar claro, como profesional y bueno, va a ser pues, su primer torneo de profesional, además. Yo creo que tiene unas miras ahí muy lejos. Vamos a ver, de aquí vamos a comentar enseguida cosas de José Le Ballester, pero antes, Carmela, yo quería hablar del US Women's Open, donde hemos pasado, te voy a decir, 3 días y medio con los pelos de punta, ¿no? Absolutamente, hemos tenido la oportunidad, pero vamos, hemos estado cerquísima de conseguir el primer Major femenino. Y no ha podido ser, pero hay que quitarse el sombrero ante Julia López. ¿Qué torneo ha hecho? ¿Qué espectáculo? Es que es demasiada presión para una demasiada, chica que es que acaba de saltar al profesionalismo y de repente te encuentras co-líder, ¿no? En la tercera jornada. Partido estelar, ¿no? Y en el partido estelar con la sueca Maja Stark, que finalmente se llevó la victoria. Empezaba con -7 la sueca y terminaba con -7, pero claro, Julia empezó muy cerquita con -6, pero enseguida se vio que no iba a ser el día, Hugo. Pero muy cruel el final, excesivamente cruel. Sí. O sea, no lo merecía ni Julia, ni el golf español, ni nadie, ¿no? Ese triple bogey fue, ¿no? El último hoyo que le dejó fuera del top 10. Hombre, teniendo en cuenta que es el torneo económicamente mejor dotado, creo que Julia se ha llevado $100 y pico mil. Creo que tenía unas ganancias acumuladas que no llegaban ni a 30.000. A 34.000 creo que era. Sí. Pero era importante. Pero era importante. Sí. Y sobre todo da mucha rabia, ¿no? O sea, nos da rabia a nosotros, me imagino cómo tendría que estar ella, ¿no? Pero bueno, pues qué decir, Carmela, de Julia, es lo que le queda por delante. O sea, lo que hemos visto aquí es lo que está por venir de Julia. Julia, que fue número 1 amateur. 10 victorias en la universidad. Exacto, fue a la escuela y sacó la tarjeta para el LPGA. Es una niña que ha jugado 3 majors, los otros como amateur, los 3 ha pasado el corte, o sea que tiene pinta de hacer cosas muy buenas. Y juega, no sé si estáis de acuerdo, juega diferente. Que yo creo que es algo que... Fresca, sí, es totalmente. alegre, aparte de la pegada que tiene. Bueno, líder en distancia en el torneo. Pero claro. no solo es que le pega fuerte, si es que además es valiente, ¿no? Se atreve a pegar el driver en todos los sitios. O sea, es un juego alegre que yo creo que conquista a la gente y va a dar de qué hablar. Es verdad. Y además esta semana, pues viviendo ese momento del golf femenino, tenemos el Tenerife Women's Open en Alabama, que es una auténtica maravilla, Carmela. Que no sé si los resultados van a ser peores que los del US Open. No lo sé, porque el campo green es nuevo, viento, condiciones complicadas, pero es una cita importante con Deporte and Business que lleva de nuevo a las mejores jugadoras europeas a un paraíso como es Alabama. Sobre todo torneo nuevo en el calendario, lo han sacado adelante y eso tiene mucho mérito y bueno, pues estamos teniendo ya a las mejores jugadoras del Ladies European Tour con estos nombres tan potentes que están saliendo ahora, pues Mimi Rhodes, en fin, gente que le está dando una alegría al Ladies European Tour, que dentro de nada les vamos a ver, pues eso, con las mejores del mundo, pero que van a tener una semanita dura, ¿eh? Es verdad, dura y complicada. Antes de terminar este bloque de golf femenino, lo que sí quiero es que escuchéis a Julia López, ¿no? En esa rueda de prensa y allí en Estados Unidos, pues haciéndonos vibrar a todos, que yo creo que ha sido la vez que más cerca ha estado el golf español de ganar un Major de golf femenino. Veremos a ver cuándo es la... Pero segunda, y en el partido estelar ya te digo yo que no, ¿eh? Pero lo vamos a soñar muchas veces. Estuvo muy cerca, así que vamos a escuchar a Julia y volvemos con más información. No, sinceramente creo que el juego está ahí. He jugado todo lo que he podido, he luchado todo lo que he podido siempre. He tenido muchos botes así unlucky, pasos en los entrados así un poco más... No sé, una ronda que no me esperaba, pero bueno, yo he luchado ahí todo lo que he podido, sobre todo me lleva la experiencia de ese torneo y para dar más. ¿Qué es lo que más has aprendido de ti? Yo creo que más que nada lo que me gusta mucho jugar bajo presión. Yo creo que es algo que he disfrutado mucho y me ha gustado mucho, sobre todo con estos crowds, entonces está muy divertido. Y más que mentalmente yo creo que de verdad soy dura y yo creo que ahí puedo sacar mucho de mí. Yo creo que eso es lo que voy a luchar en ello. Lo otro que te quería decir es que en tu pueblo, en Benavís, me han dicho que te han estado viendo mucho ayer, hoy, obviamente. ¿Cuánto orgullo te da? No, o sea, simplemente es un orgullo de que ellos están siempre mirándome y además tienen como un grupo hecho donde se comunican y todo. La verdad que yo me siento orgullosa de que hay gente que de verdad se preocupa por mí, de verdad está cheering for me ahí. Entonces me da muchos ánimos y sobre todo para seguir. ¿Y qué mensaje les envías? Que muchas gracias por todo lo que hacen por mí, sinceramente, sin ellos no sé lo que sería y por ellos
llegará, llegará. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No hemos hablado de aquí, no hemos metido al pobre Rocco Repetto. Habrá que hablar de él. Sí, pero ahora lo decimos. Si quieres ahora la vuelta, hablamos de que el golf español lleva 14 victorias y enlazamos con el Live Golf, ¿te parece? Vale. Venga. Bueno, pues pudo ser la 15ª victoria, porque en ese fin de semana donde Julia terminó muy cerquita y luchaba por la victoria el domingo, Miguel Ángel Jiménez conseguía su 3ª victoria, ahora hablaremos de él, pero también Rocco Repetto, ganando y viniendo del Alps Tour, conseguía su primera victoria en el Challenge Tour. Hablamos con él el otro día y nos decía, no, yo ya el Alps, ya se acabó el Alps, ¿no? Yo ya juego directamente al Challenge Tour. Hombre, y yo... Esto va a velocidad de vértigo, ¿no? Y es verdad que bueno, algo está pasando, ¿no? En el golf profesional español de base, y bueno, lleva pasando mucho tiempo, pero es verdad que este año, que de 8 torneos del Alps hayamos ganado 7... Llevamos 14 victorias este año. Es algo absolutamente salvaje e inesperado y... Bueno, inexplicable, diría yo. Inexplicable, sí. Estaba buscando el adjetivo correcto, ¿no? Pero es verdad, y bueno, pues la historia de Rocco Repetto, que además llega al Challenge, creo que al segundo torneo. Segundo, sí, el primero fue Fontanals. Y gana, pues no sé, y además es un... Lo bueno de todo esto es que son nombres diferentes, ¿no? Y que son nombres que de repente la gente no conoce, ¿no? Y no sé si podemos contar algo de Rocco Repetto. Tú estuviste allí, además, Carmela. Rocco, que estuve hablando con él ya cuando fue a Fontanals, porque venía de ganar en Túnez, en el Alps Tour, y bueno, pues ya estuve hablando un poco con él, que además... Rocco Repetto Taylor, que le dije, es potente, es nombre ganador. Vamos. Hay gente que no sabe que es español, ¿eh? Pero yo le decía, ¿pero de dónde eres? Me decía, me miraba y me decía, ¿de Málaga? ¿De Málaga? ¿De dónde voy a ser? Claro, y digo, bueno, a ver, tu nombre, tu apellido no es... Bueno, ya, madre irlandesa, habla un inglés que es que... Claro, que te mueres. Es impresionante. Y padre italiano, me Y imagino. padre, pero muy español, ¿eh? Muy español. Y bueno, o sea, ¿qué podemos contar? Que este chico hace exactamente 8 meses que se ha hecho profesional y en 8 meses ha ganado un torneo de la PGA de España, un Alps Tour y un Challenge Tour. Ya, 8 o meses. sea, en 8 meses. Entonces, es espectacular y es un Y no tío... lo teníamos controlado, ¿eh? No No, teníamos pero nada bueno. controlado. Es un tío humilde, sencillo, Simpático. simpático, educado. O sea, Lo tiene todo, termina todo. de jugar, gana, que además metiendo un puro impresionante. Y lo primero que hace es hablar con Pablo Bernard de la Federación Española y le da las gracias por la invitación. Oye, pues fíjate porque jugó invitado. Qué bonita Es- la Pues historia chapo, de chapo. Rocco Repetto y de muchos españoles que estaban en esa cita del Challenge Tour. Nosotros vamos a seguir hablando del Live Golf. Y lo vamos a hacer con una noticia que ha sido increíble, ¿no? Y es que José Le Ballester, recién dado el salto al profesionalismo, pues que se va al Live Golf. ¿Qué te parece, Carmela? Sin palabras. Sin palabras. Anda que estamos aquí hablando, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me parece? Pues que siempre ha tenido mucha relación con Sergio García. Pues, Sí, o sea, ahí no puede me haber, ¿no? extraña. Y yo creo que de ahí viene todo. Y claro, pues te tientan y no vas a decir. Hace unos días sacábamos en el periódico El Fuego la noticia, ¿no? De que los rumores cada vez tenían Nos damos más... la exclusiva. Bueno, Ya correcto, que- dimos- no lo quiero decir yo. ya no lo que quiero no nos decir ponen yo. medallas, nos Es las ponemos verdad, nosotros. es verdad, pero es verdad que se ha estado hablando y sonaba, bueno, pues casi desde que estaba luchando José Le por... Bueno, pues tras ese ius amater, ¿no? La posibilidad de poder jugar en el Live, ¿no? Y finalmente se ha llevado a cabo. Sí, a mí sinceramente parece precipitado, pero más allá de eso, cada uno, y es verdad que sin conocer un poco los pormenores del contrato también es fácil hablar, ¿no? Pero es cierto, teniendo en cuenta que posiblemente, según las noticias que yo tengo, no hay un contrato con una base económica, sino va a competir por los premios, oye, que ya es bastante, que está jugando 14, le aseguran 14 torneos a 25 millones de dólares cada torneo. ¿A poco que le salga mal? Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que tenía la tarjeta del Conferritur, que tenía la opción de entrar en la escuela en la última fase, que tenía 8 o 9 torneos del Conferritur este verano para intentar sacarse Lo la ha tarjeta rechazado, del ¿no? PGA Tour, lo ha rechazado. Y bueno, yo creo que la decisión la tenía muy clara desde hace tiempo y solamente, pues oye, si hubiera ganado el PGA Tour University y hubiera tenido la tarjeta del PGA Tour, pues se lo hubiera pensado, que tampoco tengo claro que se hubiera ido al PGA Tour, pero bueno, es su decisión, no es fácil, pero yo creo que quizá José Le tenía tiempo para reposarlo un poco más, ¿no? Y para esperar. Me parece precipitado que ahora entre a mitad de temporada
sinceramente me parece raro y hasta Va chapuza a sustituir a David Puig, que tiene está un lesionado. problema No, en la pero parece lesión, ser o que Luis entra Masabeu. por Luis Masabeu y Luis Luis Masabeu vuelve a jugar el Challenge. Me parece, es como... Muy forzado. Mira, que hablábamos forzado, antes de o sea, los no. 3-4 días. Me parece hasta cruel, en parte, no sé. No le has dado tiempo a Luis Masabeu a que... No, me parece raro todo, sinceramente. Me imagino que estaría todo hablado de alguna forma y no ha habido ningún problema, pero desde fuera a mí esa es la sensación. Igual José le ha pensado, oye, me voy allí, estoy un añito, no me apetece ir al Conferritour porque se ha sacado la tarjeta para Es el muy Conferritour a través de su carrera universitaria y dice, y si no me sale bien, pues hago un chagarra, ¿no? Que es estar allí, claro, si chagarra... fuera fácil hacer el chagarra. hacer un chagarra no es fácil Cuidado. porque llegar al Leaf, ganar un torneo del Leaf, Primero Ganar otro. Asian Tour y luego irte en una invitación al DP World Tour y ganar también en la que te India, tienen que invitar. Claro. que también te tienen que invitar, pero bueno, desde aquí le deseamos a José, pues esa ha sido su decisión, bueno, pues felicidades y seguramente, éxitos. o a lo mejor lo vemos en Valderrama, ¿no? Seguro, Vamos a ver seguro, lo que pasa, seguro. vamos, estará allí Estará. seguro del 11 al 13 de julio y por cierto que os cuento que en Valderrama, donde va a ser un gran torneo como siempre, vamos a sortear 2 abonos para viernes, sábado y domingo, para que, ¿qué os parece? Me parece fantástico. Bueno, hay una Maravilla. pregunta que... ¿Puedo? Puedes, tú no puedes participar. No, vaya por Dios. tú no. ¿Cuántas victorias individuales han logrado los jugadores españoles en el Leaf Golf Series desde su inicio, Más o menos, ¿quieres dar alguna pista? Desde su inicio. 8... ¿Cuántas? Bueno, no diga nada. No digo diga nada. A redacción @elperiodigolf.com, ¿cuántas victorias españolas individuales ha habido en la clasificación del Leaf? Y puedes, entre Hay todos unas los cuantas, ganadores, sí, más de una. Sí. Más de una, ya no damos más pistas. Y menos de 15. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Nos lo mandas a redacción @elperiodigolf.com y podrás optar a uno de esos abonos dobles para el Leaf Golf de Valderrama. Así que nosotros te seguimos contando muchas cosas. Hoy estábamos hablando de Sergio García, por cierto. Sergio García, que ha confirmado ya algunos de los torneos que va a jugar por fin en el DP World Tour de cara a su posible clasificación en la Ryder de Nueva York, en Bethpage. A ti también te gustaría que Sergio estuviera allí, Hombre, claro. claro, por y a supuesto. todos, Yo a todos. espero que esté ahí y efectivamente, bueno, pues tiene que jugar un mínimo de 4 torneos ¿no? Puede ser, para sí. resolver sus cosillas económicas con el DP World Tour. Cosillas de 6 ceros, Efectivamente, cosillas. Pero bueno, pero ahí le vamos a ver en el BMW y en el Open de España. El Acción Open de España. Son 2 buenos torneos, pero no sé si va a ser suficiente, Hugo. Pues no lo sé, es decir, la verdad que lo que nos alegra es un poco que haya cambiado el tono, ¿no? del discurso, porque pasamos del PGA Championship donde venía a decir que no estaba para estar en el equipo y que si directamente la decisión fuera ya, le diría a Luke Donald que no era elegible, que no se veía con capacidad ni con nivel, a querer, ¿no? estar en ese equipo y a buscar, ¿no? la vía de competir y de jugar bien y de conseguir victorias y de dar motivos a Luke Donald, ¿no? Ese es el primer paso, estar motivado para ello. Parece que vuelve a estar motivado, porque la verdad es que el PGA Championship fue otro nuevo Le dijo que jarro si le llamaba de a Luke agua Donald le fría, decía que no, de desmotivación, de ver esa versión de Sergio que tampoco nos gusta, que ve el vaso siempre medio vacío, que todo lo ve negro. Mal rollo. Pasó el corte, ¿no? Que él decía que tenía un 99,9 posibilidades de fallar el corte después del segundo día, lo pasó, pero la sensación es que el corte lo tenía fallado desde el martes, ¿no? por lo que hablaba, por su lenguaje corporal, por actitud, efectivamente. Pero bueno, vamos a confiar en que la Ryder, bueno, Sergio es el mejor jugador en la historia de la Ryder y la verdad es que tiene eso que le diferencia del resto, ¿no? Me hace una ilusión tremenda verle en el club de campo, en la Acción Open de España. A mí también. Más que en el BMW, que también, pero vamos, Pero verlo aquí... Ahí no lo vamos a ver. Va a ser un torneazo. Va a ser una pasada. Fíjate que a mí me gustaría ver en algún momento en el Open de España, para ya completar el círculo y que todo fuera una fiesta, a Miguel Ángel Jiménez. Bueno, es verdad. No sé si podría o le apetecería. Es que normalmente no hay mucho hueco coincide ya, con el final del Champions Tour. Claro. Y este año que además... Va por la Chasuel, no te adelantes que vamos a hablar de Miguel Ángel. Bueno, ya estamos hablando de Miguel Ángel. Te lo había puesto en bandeja, es que no me sigues. Iba a decir otra cosa, pero en bandeja me vale, ¿no? Tercera victoria de Miguel Ángel, Carmela, ¿eh? Y ese sueño que dice Hugo, que es verdad, el poder ganar por primera vez en su carrera, tiene 61 años el de Churriana, la Charles Schwab Cup, ¿no? Que
que es su gran sueño, ¿no? Sí, sí, la verdad que es impresionante. Cuando ves que bueno, pues que lleva ya unos años sin ganar en el circuito americano senior, pues parece que le está costando nada. Es que no se le pone nada por delante. Tercera victoria del año, es espectacular. Y nada, y además victoria con playoff, que se los quita en medio con una alegría y con un aplomo que da gusto. Teniendo un mal domingo, ¿eh? Teniendo un mal domingo. Sí, perdió golpes, tuvo que recuperar, ir al playoff, y menos mal que con esas manos mágicas, con un chip con el 8 creo que fue, la dejó dada, hizo Verdi, consiguió la victoria en un año además que está siendo muy especial para Ángel Cabrera. Sí, porque tiene más valor la victoria también por eso, ¿no? Porque de repente la aparición de Ángel Cabrera... Tipo que gana 2 medios seguidos. Te gana un torneo regular, consigue la tarjeta, jugó con una invitación y luego lo siguiente que hace es ganarte 2 medios en 6 días, un récord que ahí va a quedar para la historia. Y, viniendo desde donde viene. Sí, exacto. Viniendo desde viene y bueno, pues la verdad es que dices, bueno, ¿esto qué es ahora, no? Es verdad. Por eso va a tener más mérito. Ha llegado mi Ángel Jiménez y ha puesto las cosas en su sitio. Ha dicho, el líder soy yo de esto. Es verdad. Antes de su victoria, de su tercera victoria, ya era líder de la Charles Schwab Cup y ahora pues confirma ese liderato con Ángel Cabrera segundo. Vamos terminando ya. ¿Qué te parece el cambio de formato de la FedEx Cup? Ya no le van a dar 10 golpes al que vaya en el último torneo, o sea, Scottie Scheffler liderando, con lo que todo se va a igualar un poquito más. Buena noticia para el golf, Yo ¿no? creo que sí, o sea, yo creo que es una buena modalidad que el gran esfuerzo sea clasificarse para la FedEx y luego una vez allí pues mismas condiciones para todos, pero yo creo que va a ser bonito, va a ser menos lioso, que llega un momento que dices, ¿este que trae? Claro, yo siempre le pido a Hugo puntos, cuando vamos a jugar juntos le pido, dame 3 o 4 puntos, ¿no? Claro, para nuestra FedEx, pero no me los da el tío. Y ahora ya, Hugo, sí es verdad que esto parte con más igualdad y yo creo que era un deseo tanto de los aficionados como de los propios jugadores. Es verdad que no se han rebanado mucho los sesos. No, tampoco le han dado mucha vuelta. No hacía falta. Encontrar una fórmula, pero posiblemente no hacía falta, ¿no? Porque es verdad que es tan sencillo como esto, ¿no? Oye, mira, los 30 mejores, reseteo y el que gane, gana la FedEx Cup, ¿no? Se habló mucho, se habló de match play, pero al final, bueno, yo creo que... ¿Al final ganará el mismo o no? Pues probablemente. Seguramente. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? En cualquier caso, el PGA Tour, el circuito norteamericano, que cambia ese formato del último torneo, ya no va a haber 10 golpes de distancia con los demás, ni 9 ni 8 para los 10 primeros, sino que en el último torneo saldrán todos juntos. Así que, pues felices por la noticia y felices también por la última que comentamos, Hugo y Carmela, que es que el Open de España, el Andalucía Costa del Sol Open de España femenino, se va a volver a jugar en la Costa del Sol y lo va a hacer otra vez en Guadalhorce, después del agua que cayó el año pasado, que casi hizo que el torneo se suspendiera. Se va a jugar en uno de los grandes campos de la Costa del Sol otra vez. Y seguro que este año, vamos, va a hacer un sol radiante, ya verás, y vuelve a cerrar el calendario del Ladies European Tour. Sí, no va a ser la Race to... Sí. Tu Andalucía o tu Costa del Sol, pero sí va a ser un torneo normal, donde es verdad que se cierra la temporada y donde además va a defender el título Carlota Ciganda, que ya ganó el año pasado, que yo creo que es la mejor noticia de todas, ¿no? Ya lo creo, y la verdad es que no hay un mejor sitio. Yo creo que entre todas las jugadoras el sentimiento es ese, ¿no? Que este fin de fiesta en España y en la Costa del Sol pues es inmejorable, así que yo creo que es una gran noticia para todos y deseando, ¿no? Ir a final de año a Guadalhorce a disfrutar del mejor golf femenino. Nos hace falta porque el morenito nos hace falta, ¿eh? Mira, Hugo, no levantes más, Hugo, por favor, que puede herir la sensibilidad de los espectadores. Me tenéis que llevar un poco más. Hombre, a tomar el sol, ¿dónde? En la Costa del Sol, claro que sí, con Guadalhorce. En fin, que no os quejaréis de toda la actualidad, podéis ganar entradas para el Live, Scottie Scheffler, Sergio García, Jon Rahm, el US Open, las chicas, en fin, que os lo hemos contado casi todo, pero muy pendientes porque va a haber muchas más novedades que os contamos aquí muy pronto en Va de Golf. Gracias, Carmela. Gracias, Rille. Está fenomenal el azul marino, ¿eh? Pues es que hoy nosotros nos viste con Pin siempre, Golf Cielo. Hasta luego.